Karl Marx es probablemente el filósofo, historiador, economista, teórico social más influyente del pensamiento moderno. Como dijo José Pablo Feynman, se trata de un pensador gigantesco que despierta adhesiones totales, pero también odios totales. Al momento de estar grabando esta conferencia, acabamos de enterarnos de la nominación a los premios Oscar de la ya ganadora del Globo de Oro Argentina 1985, esta película que retrata el juicio llevado a cabo por el gobierno del doctor Alfonsín a poco de retornada la democracia en Argentina en el año 1985, a las juntas militares que a sangre y fuego gobernaron al país entre 1976 y 1983, luchando en sus propios términos y como parte del contexto de la Guerra Fría y del Plan Cóndor a nivel regional contra la subversión marxista. Creo que es bueno que nos remontemos al año 76, 77, incluso al 75 y algunos años anteriores, porque acá la Argentina vivió una situación muy especial. Usted habló de guerra. Efectivamente, aquí en la Argentina vivimos una guerra con todas las características de guerra y la formalidad de la guerra. Y allí se combatió. Y por supuesto en el combate, en la guerra, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Pero ¿sabe qué hay también y que lo tenemos que reconocer también? Hay héroes, hay gente que combate, hay gente que entrega. Y en esta lucha que nosotros tuvimos allá por 1976-77, hay un elemento que creo que es importante que remarque. Y ese elemento que es importante que remarque es que a mí que me tocó actuar, y que me tocó actuar en primera línea, nunca me sentí solo. ¿Y sabe por qué no me sentí solo? No me sentí solo porque me sentí acompañado por usted y por toda la gente que nos está mirando. Cuenta que el triunfo no se consigue de una vez para siempre. Al triunfo hay que extenderlo a todos los campos y en forma progresiva y en el transcurso del tiempo. Y además no podemos dejar que una doctrina muerta sin alma se imponga sobre una doctrina viva como es la que tenemos nosotros. Porque quiero decir, y acá lo tenemos que aclarar de una vez por todas, nosotros no somos antimarxistas, somos mejores que los marxistas. Y eso tiene que quedar claro. Vaya ejemplo del odio, el rechazo a las ideas marxistas en nuestra propia historia reciente. El odio a la subversión marxista, el combate a los subversivos como fundamento del plan represivo llevado a cabo en la región. Decíamos con Feynman que hay algo inmenso, y compartimos esta idea, algo inmenso en Marx, su opción por los desesperados, el pensamiento abocado a los desesperados, a los empobrecidos. Marx va a decir sin tapujos que el sistema de producción capitalista es uno de explotación de unos seres humanos sobre otros. En la actualidad, ante un mundo dominado por las corporaciones, un mundo en el que el hambre y la muerte reinan sin control, nos dice Feynman, los desesperados se han quedado sin una filosofía que los contemple como protagonistas de la historia. Pues bien, Marx se dedicó a poner como motor de la historia al sector social, a la clase social de los desesperados, los desposeídos, los marginados, los explotados. ¿Cuál es la razón de tan tamaña influencia de Karl Marx en el pensamiento moderno? Probablemente si les propusiera a ustedes, bueno, piensen al menos en 5 pensadores trascendentales de la historia moderna de la humanidad, ustedes seguramente pensarían en Karl Marx. En esa lista necesariamente estaría Karl Marx. Pensemos entonces en 4 aportes fundamentales que nos ha dejado Marx. Por supuesto, no los vamos a poder desarrollar todos en esta conferencia. Abordar la obra completa de Marx es una tarea titánica que excede nuestros propósitos. Más bien vamos a tener una mirada sociológica y política de las elaboraciones filosófico-políticas de Marx.
Pero decíamos, hay 4 grandes aspectos a destacar, al menos en cuanto a los aportes fundamentales de Marx. Desde la filosofía, la inversión de la matriz hegeliana. Desde la sociología, la teoría de clases. Desde la economía, el desarrollo de los modos de producción, el concepto de plusvalía, el concepto de que el trabajo se cosifica en la mercancía. Desde lo político, el carácter superestructural del Estado como modo de dominación del capital sobre los proletarios y sobre los desposeídos. También la violencia como vía a la sociedad sin clases, al comunismo. Estos serían, a grandes rasgos, 4 aportes fundamentales que nos ha dejado Marx. Insisto, no vamos a poder desarrollar todos con la misma profundidad, pero vamos a ir viendo algunas de las cuestiones. Esto que decíamos de la inversión de la matriz hegeliana. Dicho en forma sintética, Marx, como discípulo de Hegel, de la izquierda de los seguidores de Hegel, los seguidores de la izquierda hegeliana, va a tomar la noción de la dialéctica de Hegel, pero le va a dar otro sentido. Fíjense ustedes. Si Hegel concebía el progreso de la historia universal en términos de progreso espiritual, había un desarrollo espiritual que era el motor del progreso de la historia, Marx lo va a hacer en términos de desarrollo material, del avance tecnológico y las relaciones de producción y trabajo consiguientes o consecuentes con ese desarrollo tecnológico. Digamos, la inversión va en lo siguiente: la historia va a avanzar a través de un proceso dialéctico, veremos en breve a qué nos referimos, pero ese proceso dialéctico está asentado en la materia, en el trabajo, en los seres humanos, y no en cuestiones morales, espirituales, tal y como las planteaba Hegel. En un texto de su juventud, a los 25 años lo escribe, denominado Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx va a criticar fuertemente a la religión, a la que entenderá como el opio de los pueblos, y que culmina en la doctrina de que el hombre, para Marx, el hombre debe ser lo más alto para el hombre. El hombre debe enaltecerse a sí mismo, en eliminar todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado, todos estos adjetivos calificativos utilizados por el mismo Marx. Envilecido, humillado, abandonado, despreciado. La dialéctica, entonces, tomada de Hegel, consiste, como es bien sabido, en 3 momentos: tesis, antítesis y síntesis. Como sabemos, la síntesis es el momento superador de los estadios anteriores que se contraponían. La antítesis como negación de la tesis y la síntesis como momento superador, como un nuevo momento que comprende a los otros dos, a la tesis y a la antítesis. El concepto fundamental que Marx toma de Hegel, entonces, en este sentido, es el de la negación. A lo largo de la historia hay una negación, y esa negación la asocia Marx con la clase social a la que denomina como proletariado. En Marx, el capitalismo, el orden burgués, va a ser negado por el proletariado, negado en la práctica, negado mediante la lucha política violenta, para llegar a un momento superador, a la llegada a una sociedad sin clases, a la sociedad comunista. Entonces tenemos el momento de la tesis, que es el triunfo del capitalismo, motorizado por la burguesía, su antítesis, que es el proletariado, que va a derrocar a la burguesía mediante un movimiento revolucionario por la vía violenta, y el momento superador, que será el del comunismo. Fíjense ustedes también que la teoría marxista en este sentido tiene una capacidad predictiva, es decir,
se tenía la confianza propio de los grandes relatos de la época, se tenía la confianza en que la razón humana podía predecir, podía conocer determinadas leyes históricas y en base a ellas predecir los cambios, los trascendentes acontecimientos humanos. En el pasaje del idealismo absoluto de Hegel al materialismo histórico propio de Marx, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, Marx va a decir en sus tesis sobre Feuerbach, bien conocida, que su filosofía es una filosofía de la praxis. Va a defender la filosofía como filosofía de la acción, que no solo interprete, sino que transforme al mundo. Esto quiere decir que no es que se pasa del rol de la interpretación a la transformación, sino que interpreta y transforme como un continuo. Mientras transforma, interpreta. La interpretación como posibilidad, como condición de posibilidad de la transformación, y a su vez esa transformación siendo interpretada. Ese es el rol de la filosofía, una filosofía para la acción. El materialismo histórico de Marx, entonces, implica que su filosofía se concentra en los sujetos, en los seres humanos, y en su contexto histórico y socioeconómico. El hombre, para Marx, es un ente práctico que produce, que se cosifica en la mercancía, como dijimos, y que se relaciona con otros hombres y con la naturaleza. La filosofía es una filosofía marxista también que se concentra en revisar las relaciones humanas a través del tiempo. Entonces allí aparece el corpus conceptual marxista. Conceptos como capital, relaciones de producción, fuerzas de trabajo, burguesía, proletariado, plusvalía, entre otros. En el manifiesto comunista, como veremos luego, plantea el triunfo del proletariado por sobre su clase antagónica, como decíamos, la burguesía, para lograr la síntesis, el comunismo, estadio en el cual ya no habrá clases sociales. Va a decir en ese texto, coescrito con Engels, que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. Esta idea también la toma de Hegel, por supuesto, la dialéctica del amo y el esclavo. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, dice Marx, mantuvieron una lucha constante, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. La obra de Marx se inscribe en el contexto de las luchas obreras, donde el interés individual debía subordinarse al colectivo. Así como las revoluciones burguesas tuvieron sus grandes intelectuales, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau en cierto sentido, aunque el de Rousseau es un pensamiento que podemos asemejar mucho al de Marx, por su crítica al capitalismo y por su crítica a la democracia capitalista. Marx va a ser el gran intelectual de las revoluciones obreras. En síntesis, lo dicho hasta aquí es lo siguiente. Marx importa en tanto sigan habiendo desposeídos, sigan habiendo desahuciados, desesperados, desempleados, desclasados. Marx importa en tanto siga habiendo pobreza, injusticia. Marx importa porque pensó justamente en esos sectores sociales, fue contra el status quo, fue perseguido, fue deportado, fue una apátrida en ciertas etapas de su vida, sobre todo a partir de 1845 hasta su muerte, podríamos decir que fue una apátrida. Luchó por sus ideales. Su gran valor radica en haber pensado en una transformación positiva del ser humano, en una noción asentada en la igualdad real, más que formal, de los seres humanos y en el respeto a su dignidad. Por supuesto que la vía
de la violencia es un punto muy polémico y cuestionable, y que hemos dicho ya en otras oportunidades, en otras conferencias, la violencia, la guerra como método, no podemos estar más en desacuerdo de ese mecanismo, pero es un punto fundamental de su pensamiento político y político-filosófico. En sociedades como las nuestras, tan desiguales, la figura de Marx permanece vigente y sus ideas principales nos siguen interpelando. Decíamos, la violencia como motor de la transformación social. Dirá junto con Engels que los objetivos del comunismo solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las autoridades públicas y el dispositivo legal racional que la sostienen no son más que la expresión de los intereses de quienes poseen el capital. Como dijimos, la idea de que el Estado no tiende al bien común, el Estado no significa un momento de racionalidad y de legal racionalidad, como diría Weber, y de solución racional a los problemas sociales, sino todo lo contrario. Más que ser un mecanismo que mejora nuestra convivencia y que establece parámetros de seguridad para resolver conflictos, el derecho, el Estado va a ser la expresión de la violencia material que se ejerce todos los días en la fábrica, todos los días en las relaciones de producción, y va a tener al poder represivo como principal característica. El rol del Estado es el de oprimir, el de oprimir y el de reprimir cualquier atisbo de cambio del orden establecido. El desarrollo tecnológico como motor de la historia. Este es un concepto fundamental que debemos repensar a la luz de nuestra revolución tecnológica actual, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, del ecosistema digital en el que vivimos. Porque Marx de lo que va a estar hablando es, en definitiva, el reemplazo del hombre por la máquina. Hoy estamos hablando no solo de un mecanicismo a nivel de la producción, sino que estamos hablando de inteligencias artificiales en la producción de bienes y servicios. Estamos hablando de inteligencias artificiales en la resolución de conflictos también, en el área del derecho, en la producción de normas y en la resolución de conflictos. También en este sentido, las ideas de Marx cobran cierta vigencia. Estas y otras proposiciones de su cuerpo doctrinario las pensó desde el mismo epicentro del capitalismo de su época, Londres. Concretamente, va a escribir su obra quizás más importante de su doctrina económica, El Capital, en la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional del Reino Unido, ubicada en Londres. Vamos entonces a repasar críticamente algunos aspectos de una obra monumental y en pensar su vigencia y utilidad desde nuestros contextos sociales, políticos, aún desiguales, como en la época de Marx, pero hiperdigitalizados, muy lejos de aquel contexto fabril del siglo XIX. Marx nació en 1818 en Treveris, en aquel momento Prusia, hoy Alemania, de una familia judía, especialmente rabinos, que se convierte al protestantismo luterano. El recuerdo de Karl Marx inunda su ciudad natal, Treveris, en el suroeste de Alemania, cuando está a punto de cumplirse el bicentenario del nacimiento del autor del Capital y el Manifiesto Comunista, cuyo pensamiento marcó buena parte de las confrontaciones políticas. La ciudad dedica 3 grandes exposiciones a Marx que se inauguran formalmente hoy viernes y que mañana sábado, aniversario del nacimiento del pensador, abrirán sus puertas al público. Además de las muestras, se ha programado más de 600 actos que van desde congresos a presentaciones musicales y que formarán parte de las actividades en torno a una de las personalidades más controvertidas e influyentes de los últimos 2 siglos.
La principal de las tres exposiciones de Trèveris lleva el nombre de Karl Marx 1818-1883, Vida, Obra y Tiempo, y está repartida entre los dos museos de la ciudad, el Museo Renano y el Simeon Stift. Entre los objetos que se encuentran en las exposiciones se encuentra la primera página del manuscrito del Manifiesto Comunista y un ejemplar del Capital en el que Marx hizo anotaciones a mano. En la parte de la exposición del Museo Renano el acento está puesto en la evolución intelectual de Marx, mientras que la otra parte se dedica a su biografía propiamente dicha, con su peregrinaje como exiliado por varias ciudades europeas como París, Bruselas y Londres. Que va a tener una lucidez que lo va a llevar a doctorarse muy joven en filosofía, como decíamos, con una vida errante, apátrida y empobrecida, y con un contexto histórico particular. Como en Inglaterra la lucha era por limitar el poder de la monarquía, otorgándole mayor protagonismo al Parlamento, Francia, que había sido la cuna de la revolución y de las ideas liberales, tuvo que soportar a la caída del Imperio Napoleónico, uno de los regímenes más reaccionarios de Europa. Los reinados de Luis XVIII, de 1814 a 1824, y sobre todo de su sucesor Carlos X, entre 1824 y 1830, supusieron la vuelta a la monarquía absoluta, que anuló todas las libertades y conquistas del periodo revolucionario. El proceso revolucionario inglés que se había dado casi 2 siglos atrás y que llegó a Francia con iguales resultados, es decir, el establecimiento de una monarquía parlamentaria. Esa había sido la principal conquista que se había logrado en ambos países. Pues bien, el Estado y la sociedad francesa pasaron una vez más a estar bajo el dominio de la nobleza y el clero. Pero la poderosa alta burguesía, banqueros, grandes comerciantes, industriales, no va a estar dispuesta a dejarse dominar. Es así entonces que en el mes de julio de 1830 la indignación contra el despotismo de Carlos X produjo el estallido revolucionario, especialmente mediante barricadas en París. El rey abdicó y marchó al exilio. Es conocida la pintura de Eugène Delacroix conmemorando la revolución de 1830, intitulada La libertad guiando al pueblo. Los revolucionarios entregaron la corona a un noble de ideas liberales, Luis Felipe de Orleans, quien había de regir los destinos de Francia hasta 1848. La monarquía de Luis Felipe fue una monarquía constitucional, recordemos la Carta Constitucional de 1830, sometida al Parlamento. Se establecieron libertades políticas y la libertad de prensa, pero el sistema de elecciones no seguía basado en el sufragio universal, sino en el sufragio censitario, es decir, solo tenían derecho a voto los propietarios. Aunque la Carta Constitucional también flexibilizó el censo para poder votar, esto hay que decirlo. La clase media y los intelectuales aspiraban a lo que se entendía por democracia entonces, es decir, el sufragio universal. Recordemos que ya en este ámbito de la AMIA hemos tratado la incorporación del sufragio universal en Argentina con la ley Sáenz Peña. Los trabajadores, sin conciencia de clase, sin conocer cuáles eran sus intereses y cuáles sus enemigos, hicieron tan solo el papel de acompañantes del movimiento burgués que empieza a apoderarse del Estado en Inglaterra en 1649, en Francia en 1789 y con carácter definitivo en 1830. Es decir, que se trata de una revolución burguesa en pos de la monarquía parlamentaria y el sufragio universal, a imagen y semejanza del proceso revolucionario inglés. Pero los obreros, cada vez más numerosos en las grandes ciudades, fueron tomando conciencia de su propia fuerza hasta tomar un rol importante en las revoluciones de 1848. Por la mala situación económica, cierre de empresas, paro, hambre generalizada, en febrero de 1848 tuvo lugar en París una gran manifestación compuesta de obreros, estudiantes y clase media. Felipe de Orleans abdica, proclamándose la República y constituyéndose un gobierno provisional en el que por primera vez en la historia había 2 obreros.
el régimen democrático y el régimen liberal, de las revoluciones burguesas a las revoluciones obreras, es la historia que estamos contando cuando nos referimos a la revolución de 1848. Es decir, la alianza entre la clase media y la clase trabajadora contra la burguesía, y en consecuencia se establece el sufragio universal frente al régimen liberal, donde solo tenían participación los más ricos, monarquía constitucional y derecho de voto de los más ricos. Repetimos, triunfaba el régimen democrático gracias a la intervención activa de los obreros, que extendía las libertades y permitía participar a todos los ciudadanos. Pero mientras la clase obrera y la clase media coincidieron en la lucha por el sufragio universal, la clase obrera buscó mejoras sociales profundas, que la clase media va a entender como un peligro para el derecho de propiedad. Para Marx, el conflicto de clase entre la burguesía y el proletariado se volvió tan agudo que la clase dominante se vio obligada, para garantizar la supervivencia del orden burgués, a ceder su poder político a un dictador carismático para mantener el orden. Esa fue la dictadura bonapartista, que pudo gobernar gracias al apoyo de los campesinos pequeños propietarios. Es así que la república proclamada luego de 1848 dura poco. El 2 de diciembre de 1852, Luis Bonaparte dio un golpe de Estado presentándose ante los franceses como el defensor de la democracia, o sea, del sufragio universal, frente a la Asamblea, que había retomado al voto censitario. La crisis fue superada mediante un plebiscito popular que le resultó favorable, promulgándose en enero de 1852 una nueva constitución que reforzó los poderes del Ejecutivo, duración de la presidencia de 10 años reelegible, y disminuyó los poderes del Parlamento. Marx vive este contexto y va a sostener que Luis Bonaparte es un líder carismático, hoy diríamos populista, puesto por la burguesía para contener a la clase obrera, para que el proceso de revolución o el proceso revolucionario sea tan solo de reforma. Luis Bonaparte va a decir, estafó a quienes lo apoyaron, a los campesinos, y satisfizo los pedidos de orden de la alta burguesía industrial. Fíjense ustedes, relato todo este contexto histórico porque es el contexto de la obra más importante en términos políticos de Marx, junto con Engels, el Manifiesto Comunista, donde él va a creer que estas revoluciones, que en principio son revoluciones burguesas, se van a ir transformando en revoluciones proletarias. Y que en el caso francés, bueno, Marx lo que entiende es que justamente a partir de la figura de Bonaparte se contiene de alguna manera el ímpetu revolucionario de los sectores empobrecidos. Decíamos que Marx expresa una filosofía de la acción que no solo interprete sino que transforme al mundo. Pero también fue un filósofo de la violencia, y lo va a decir sin rodeos. La historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. Y esa lucha de clases entre opresores y oprimidos, que se enfrentaron siempre, que mantuvieron una lucha constante, una lucha que siempre termina con la transformación revolucionaria de toda la sociedad, o el hundimiento de las clases en pugna, en el contexto en el que él está pensando ese proceso revolucionario, sitúa a los comunistas como centro de la acción y va a decir que los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Y que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes
de toda la clase burguesa. Pues entonces, frente a la idea de las tradiciones liberal y democrática, de que el Estado representa a la comunidad en su conjunto, por ejemplo, la visión de John Locke en Inglaterra, el Estado como mecanismo de perfeccionamiento de la vida en comunidad, de resolución racional de los conflictos, a través de su derecho. La visión del Estado predominante en Marx y Engels en obras como el Manifiesto Comunista o el 18 Brumario, que ya hemos comentado, de Luis Bonaparte, entiende que el mismo se encuentra a servicio de la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. La conservación de la propiedad privada de los medios de producción contradice los ideales de un orden político y económico compuesto por ciudadanos libres e iguales. Fíjense ustedes, la idea sobre la que está fundada nuestro Estado, un Estado como el argentino, los Estados-nación, la idea del contratalismo, de que el Estado es producto de un contrato social formado por hombres libres e iguales, esa es la idea que Marx va a atacar. Como dije hace un momento, antes que Marx tuvimos a Rousseau. Rousseau también va a cuestionar esa idea. Marx ataca la raíz del contratalismo, entonces, sobre la que se fundan los estados nacionales occidentales, la existencia de hombres libres e iguales. No hay individuos libres desde el momento en que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Tampoco hay igualdad desde el momento en que solo un sector de la población posee el capital y los medios de producción. Es por ello que la acción colectiva es el único camino mediante el cual el proletariado puede lograr una mejor calidad de vida. El objetivo de máxima es la plena participación de todos los trabajadores libres e iguales, pero materialmente libres e iguales, en instituciones de democracia directa. En un texto titulado Sobre la cuestión judía de 1843, Marx cuestiona la versión liberal de los derechos humanos y distingue entre derechos humanos y derechos del ciudadano. Para Marx, el contenido de los derechos humanos comprende la participación en la comunidad política, en el Estado, y por lo tanto solo pueden ejercerse en comunidad con otros hombres. Los derechos humanos él los entiende en términos colectivos. En cambio, los derechos del ciudadano, la propiedad, la libertad de conciencia, de seguridad, los derechos que fundan el Estado liberal, son los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de su comunidad. También Marx va a decir, para defenderse contra la serpiente de sus tormentos, los obreros no tienen más remedio que apretar el cerco y arrancar, como clase, una ley del Estado, un obstáculo social insuperable que les impide a ellos mismos venderse y vender a su descendencia como carne de muerte y esclavitud, mediante un contrato libre, dicho esto irónicamente, contrato libre con el capital. Y así, donde antes se alzaba el pomposo catálogo de los derechos del hombre, aparece ahora la modesta Magna Carta de la jornada legal de trabajo, que establece por fin claramente dónde termina el tiempo vendido por el obrero y dónde empieza aquel de que él puede disponer. Esto dicho en el Capital. ¿Qué está diciendo? La ficción de la libertad, esto del libre contrato con el capital, en realidad lo que está haciendo el capital es explotando la necesidad de quien necesita trabajar y acepta el salario que se le paga. Y aquí aprovechamos para referirnos brevemente a la plusvalía, ¿no es cierto? Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día,
Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Existe también una visión de la burocracia alejada de la democracia, ¿no? Marx, al igual que en su momento Weber, denuncia el carácter no democrático de la burocracia, ya que los burócratas no son responsables políticamente ante la masa de la población afectada por sus decisiones. Hay una importante conexión entre la mirada de Marx sobre la Comuna de París, esta esperanza que él tenía en que la Comuna de París significaba una verdadera democracia, como punto de inflexión del funcionamiento de la democracia representativa, burguesa, liberal, mediante la incorporación de mecanismos de democracia directa en las mismas bases obreras y posteriores teorizaciones que vamos a ver de la llamada nueva izquierda, particularmente algunos propulsores de la democracia participativa, aquellos que a lo largo de todo el siglo XX han tenido el ideal o la esperanza de una democracia más real, más participativa. Vamos a concentrarnos en el Manifiesto Comunista de 1848, como vimos en ese contexto revolucionario. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y allí dice que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. En nuestra época, dice Marx, la época de la burguesía, toda la sociedad va dividiéndose en 2 campos enemigos, en 2 grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Este es otro gran aporte entonces del pensamiento marxista, su teoría de las clases sociales, la burguesía y el proletariado. El vapor que transforma en energía, que se transforma en energía, por ejemplo, para mover trenes, barcos, máquinas textiles. Está hablando Marx de lo que significa la primer gran revolución industrial. La maquinaria revoluciona la producción industrial. Los industriales millonarios se convierten en jefes de verdaderos ejércitos industriales. La gran industria ha creado un mercado mundial ya preparado por el descubrimiento de América. Fíjense ustedes esta idea de la cosificación del trabajador. El trabajador que se vuelve a sí mismo una mercancía y que es tratado inhumanamente. Vean este fragmento de la excepcional película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos.
hay gente que en esa especie de todos somos sospechosos de posible comunismo, pues empiezan a fijarse en determinadas personalidades. Y la personalidad de Chaplin es una de las que empiezan a cuestionarse. Y él terminará marchándose de Estados Unidos, huyendo de ese acoso mediático por su ideología socialista o comunista. Él en su autobiografía habla de cuestiones políticas y él se identifica claramente como una persona que comulga con un ideario político de izquierda o progresista, ¿no? No recuerdo si él se autocataloga comunista, creo que no. Creo que él no se llamaba a sí mismo comunista, no. Pero sí que tenía clara su posición ideológica de izquierda, ¿no? Y eso es algo también que sus películas más sociales en los años 30 y en los años 40, él lo va poniendo cada vez en primer término, y eso le va trayendo problemas. O sea, por ejemplo, tiempos modernos, dentro del concepto, ya que me hablaba del capitalismo, dentro del concepto capitalista, tiempos modernos sería una película de alguna manera peligrosa, ¿no? Porque cuestiona el capitalismo de alguna forma, ¿no? O por lo menos cuestiona determinados elementos de cómo el capitalismo no es capaz de proteger a todos los miembros de la sociedad, darle trabajo y claro. Desde el punto de vista artístico, evidentemente sus películas critican el capitalismo, está clarísimo. La Quimera del Oro es una crítica a la fiebre del oro y a todo eso, ¿no? Tiempos modernos lo mismo, pero también es interesante esta dicotomía, ¿no? La dicotomía de alguien que tiene ese discurso, pero que realmente después, y yo creo que ahí hay algo que conecta con lo que tú comentabas en una de las clases de Derecho y Cine, ¿no? Que era que realmente habría que inventarse otro sistema, porque intentar luchar contra el sistema, tú puedes llegar hasta donde el sistema quiere, pero después tienes que vives dentro del sistema. Entonces tú puedes hacer películas anticapitalistas, Chaplin podría hacer, digamos, películas que criticaran el capitalismo, pero la realidad es que el hombre era millonario. El hombre representaba al vagabundo, a un personaje que era un vagabundo, y sin embargo, él era una persona rica. La burguesía no ha dejado otro lapso entre los hombres que el frío interés, que el cruel pago al contado. Ha convertido a los hombres en servidores asalariados. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única libertad de comercio. En términos jurídicos diríamos los únicos derechos operativos, los únicos derechos que se aplican en la realidad son aquellos que tienen que ver con la libertad de comercio. En apenas un siglo y mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Ha quitado a la industria su base nacional, ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada, dicen Marx y Engels, ha sido la centralización política. Una sola nación bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera. Se ha establecido una constitución social y política adecuada con la dominación económica y política de la clase burguesa. Nos está hablando Marx del surgimiento del Estado-Nación, de la centralización económica y la centralización política. Cuando decíamos que otro de los grandes aportes de Marx era el entendimiento del Estado como una superestructura, nos estábamos refiriendo a esto. Lo que determina la forma política de la sociedad no es otra cosa que lo económico. Las bases económicas, las relaciones de producción económicas, en donde domina la burguesía al proletariado, determinan que la burguesía constituye un orden político a su imagen y semejanza. Es decir, que lo superestructural es, de alguna manera, lo espejo, el carácter de espejo
de lo que sucede, volvemos a decir, en el mercado laboral. El Estado entonces se constituye social y políticamente conforme a las necesidades de ese orden económico, y por eso el derecho sacrosanto de propiedad está protegido en las partes dogmáticas de nuestra Constitución, la propiedad privada, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, y decía Marx, todas las otras libertades civiles y políticas no son más que el interés de la burguesía cristalizado normativamente para seguir reproduciendo su dominación. Pero, dice Marx, sucede lo que se ha denominado como la parábola del aprendiz de brujo, que también ilustró Walt Disney a través de Mickey Mouse, ¿no? La sociedad burguesa moderna se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias creadas por sus conjuros. Y justamente este Frankenstein que crea la propia burguesía, que se vuelve en su contra, es decir, el proletariado, a través de, el mecanismo de la superproducción, demasiada industria y comercio, demasiada civilización, que amenaza a la misma sociedad burguesa. ¿Cuál es la respuesta de la burguesía? Por una parte, la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas. Por la otra, con la conquista de nuevos mercados y con la explotación más intensa de los antiguos. La burguesía forja así las armas que le darán su muerte. También los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, proletarios. Esos obreros obligados a venderse son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio. Masas de obreros hacinados en la fábrica son organizados en forma militar, bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales. Son esclavos de la máquina del capataz y sobre todo del patrón de la fábrica, del burgués industrial. Esos son los que van a motorizar la revolución, adquiriendo la conciencia de su propia situación como clase y adquiriendo de alguna manera esa conciencia y esa indignación por la situación de explotación en la que viven, y van a ser el motor del cambio violento. Pero también, dice Marx, tenemos pequeños industriales, comerciantes, rentistas, artesanos, campesinos, que eran las clases medias de otros tiempos. Caen en la fila del proletariado, unos porque no pueden competir con los capitalistas más fuertes, otros porque su habilidad profesional se ve despreciada ante los nuevos métodos de producción. La máquina va borrando las diferencias en el trabajo y reduce el salario a un nivel igualmente bajo. El poder político es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Este también es un gran aporte del pensamiento marxista, entender que el orden político es un orden de violencia organizada, o violencia racional o racionalizada. El proletariado va adquiriendo la práctica revolucionaria, primero en alianza con la burguesía contra los restos de la monarquía absoluta, los propietarios territoriales y los burgueses pequeños, y también los no industriales, luego contra la aristocracia y contra la burguesía de todos los demás países. Así, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma. La condición esencial de la existencia y la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y acrecentamiento del capital que conforma el capitalismo. El capital no puede existir sin trabajo asalariado, formado por obreros que compiten entre sí. El obrero solo sirve para acrecentar el capital, deshumaniza a los seres humanos. El capital. El desarrollo de la industria de las vías de comunicación facilita la comunicación y unión de los obreros mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria, dice Marx, facilita el fin de la burguesía, el término de la burguesía. La burguesía produce sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.
La capacidad predictiva de la teoría de Marx en este punto la ponemos, digamos, muy en duda, ¿no es cierto? Como sabemos, al menos en el mundo occidental, la victoria del proletariado no fue de ningún modo inevitable. Dice Marx: se horrorizan de que queramos abolir la propiedad privada, pero en su sociedad actual la propiedad privada está abolida para la mayoría. Es una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. Díganme ustedes si esta afirmación no es actual, si no es vigente. Se horrorizan de que queramos abolir la propiedad privada, pero en la práctica ya está abolida para la mayoría. Ahora bien, hay un aspecto con el que vamos a cerrar estas reflexiones. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Los proletarios no tienen nada más que perder que sus cadenas. Proletarios del mundo unidos. Es decir, primero el tema del nacionalismo, ¿no es cierto? El marxismo, como otras grandes teorías del siglo XIX, va a postular el fin de las naciones. Ese Estado nacional propio de la burguesía que centraliza el poder político como acto reflejo de su centralidad económica, va a desaparecer o va a tender a desaparecer, y el proletario, más que pensar en un país, tiene que pensar en su solidaridad de clase, más que una solidaridad nacional. Es decir, tienen que unirse con otros proletarios sin distinción de fronteras. Las fronteras son funcionales al capital. Va a decir eso. Por otro lado, el tema de la violencia, ¿cierto? Este es un gran problema, entiendo yo, de las ideas centrales del pensamiento marxista. Pienso en la vía chilena al socialismo, la vía pacífica al socialismo, encarnada por Allende, por Salvador Allende, en Chile, que fuera derrocado en 1973 por Pinochet. ¿Es la violencia una condición necesaria para que nuestra sociedad sea más justa, más equitativa? La condición de posibilidad es la abolición del capitalismo. ¿Hay otras formas de organización económica más justas y equitativas, alternativas al capitalismo, si es que hay una sola forma de ejercicio del capitalismo, o el capitalismo en realidad admite distintas variantes? Las hay con mayor conciencia social y con mayor reconocimiento de derechos sociales, estado de bienestar. Las hay más ortodoxas, las que hemos vivido históricamente en nuestra región, las formas neoliberales o llamadas neoliberales. Dejo estos temas para la reflexión. Y por último, el tema de, bueno, el carácter moral de la violencia, ¿no es cierto? Aquí podemos estar en desacuerdo. No otorgarle ningún tipo de legitimidad al uso de la fuerza, al daño de un ser humano por otro. Y por otro lado, el tema de la tecnología, el avance y el desarrollo tecnológico. Claramente hoy estamos más que ante un capitalismo de producción de bienes, fundamentalmente uno de producción de servicios. Me parece que este es un área de desarrollo del esquema de Marx, que excede largamente lo planteado por Marx, con lo que el planteo de Marx de proletario burgués queda, digamos, reducido a un esquema que no nos permite pensar en problemáticas actuales de estratificación social y roles ocupacionales, de inserción en el mercado laboral merced a conocimientos y expertise, justamente en contextos de avance y desarrollo tecnológico. Me parece que hoy estamos viviendo otras problemáticas. Pensemos en la convergencia entre ordenamiento jurídico y poder estatal en la filosofía política moderna.
la conexión entre estructura jurídica y poder político, que va a nutrir la filosofía política y jurídica que acompaña el nacimiento del Estado moderno. Desde Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Weber y Kelsen, ¿no? La filosofía política de Hobbes va a ser la primera y más significativa teoría del Estado moderno, que va a hablar de un estado de naturaleza que representa el no Estado, al paso al Estado civil, ¿cierto? De lo no jurídico a lo jurídico. En Locke, el estado de naturaleza a la sociedad civil, que va a significar la creación de un poder superior a las partes, capaz de dirimir controversias de modo imparcial y racional. En Rousseau, que va a pensar en el estado de naturaleza como un estado no jurídico, por no sociable, a una sociedad civil en la que nace la propiedad privada, decíamos, la división entre lo mío y lo tuyo, que va a envilecer de alguna manera, va a corromper la moral de los seres humanos. Me parece que ahí tenemos una conexión directa con el pensamiento de Marx. En Kant, donde va a pensar que la sociedad natural o estado de naturaleza es una sociedad de derecho privado y provisional, y por lo tanto la creación del Estado implica la creación de un derecho protegido por la coacción. Hegel, que va a entender que el derecho comprende el derecho privado y al público, así como también la moralidad. El derecho es el reino de la libertad realizada y se realiza en plenitud solamente en el Estado, va a decir Hegel. Llegando a Marx, que va a decir que derecho y Estado pertenecen a la superestructura jurídica y política, por lo que la extinción del Estado implica la extinción del derecho y viceversa. En general, todas las corrientes anarquistas y la del socialismo utópico hicieron la guerra con el Estado al mismo tiempo que al derecho. Entonces, durante el siglo XIX, la tradición inaugurada por Marx va a cuestionar la centralidad del Estado en la reflexión sobre el poder, desplazando el eje a la sociedad del conflicto, a la antagonía de clases. Recupero esta idea planteada por Norberto Bobbio. Y finalmente, para Max Weber, el Estado moderno es aquel en que la legitimidad del poder depende de su legalidad, es decir, del hecho de que el poder se presenta como derivado de un ordenamiento normativo constituido y aceptado, y que se ejerce mediante normas preestablecidas. Es decir, que tomando a Marx y a Weber, la reflexión sobre el poder queda fijada en dos perspectivas. Por un lado, la tradición liberal moderna, que reflexionará sobre la legitimidad del poder estatal, y por otro lado, la tradición marxista, que pondrá el énfasis en la explotación de una clase por otra. En ambos casos hablan de un poder centrípeto, reduciendo la multiplicidad de poderes sociales a una cúspide única y determinante. Por último, para Kelsen, el Estado es la organización de la fuerza monopolizada y expresada en el ordenamiento normativo coactivo que es el derecho, por lo que el Estado y el derecho son una unidad. Ahora fíjense ustedes, hay toda una teoría jurídica crítica que se va a desarrollar durante la última mitad del siglo pasado, en el pensamiento anglosajón, que va a decir que los materiales jurídicos, la Constitución, las leyes, las sentencias judiciales, entendidos como productos apolíticos, neutrales, técnicos, destinados a la regulación social bajo el imperio de la ley, son una máscara, que en realidad el derecho moderno sostiene el régimen económico y político liberal y sostiene sus injusticias. Autores como Duncan Kennedy, miembro fundador de los estudios críticos del derecho de la Universidad de Harvard, va a criticar las pretensiones de racionalidad, coherencia, justicia y necesidad
sobre las que se apoya el status quo y el discurso jurídico dominante. Fíjense ustedes, termino con esto. Tal ha sido el legado de Karl Marx, que nos permite reflexionar críticamente, que es el punto de inicio de cualquier investigación. Poner en crisis el status quo. Pensar, ¿podría ser esta norma de otra manera? ¿Podría tener otro contenido? ¿Podría existir de otra manera esta relación humana, esta relación social? ¿Podría haber algún sistema alternativo al dominante? La ideología, la política, la moral juegan un rol importante o no. Hasta entonces.